Hola, bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Un exalto cargo de la OIEA alerta que Irán desarrollará bombas atómicas en 6 meses. Hamás declara conocer la forma de superar a las baterías de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. La base militar siria T4, bombardeada supuestamente por Israel el pasado 2 de junio, sería una instalación de drones iraníes. Ehud Barak se suma a los candidatos a liderar el laborismo israelí en las primarias del 2 de julio. Estos son los asuntos de hoy. Después volveremos en la segunda parte con Raquel a hablar de la agenda cultural. El ex subdirector general de la Organización Internacional de Energía Atómica declaró en una radio israelí que los habitantes de ese país en general no son conscientes de la gravedad de la amenaza nuclear iraní. Allí expresó que a pesar de las afirmaciones de la OIEA, Irán puede desarrollar armas nucleares entre 6 y 8 meses y criticó la manera como la Agencia Internacional de la ONU, encargada de vigilar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear, está manejando la amenaza. Según su opinión, incluso la decisión de la administración Trump de abandonar el acuerdo nuclear de 2015 no es correcta, ya que los líderes iraníes pueden soportar las nuevas sanciones y mientras tanto están fabricando nuevas centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio. Bueno, claro, que venga alguien de la Organización de la Energía Atómica y decir que, justamente en Israel, decir que los israelíes no son conscientes de la gravedad de la amenaza nuclear iraní, pues la verdad que asusta bastante, porque todo el mundo acusa a Israel de exagerar, de decir que el acuerdo estaba funcionando, que lo que ha hecho Estados Unidos no tenía ninguna justificación porque se estaban haciendo los controles y que esto que lo otro. Y alguien que no es un político israelí ni alguien de la calle, sino el subdirector general, que fue subdirector general de este organismo, dice que que la agencia no está funcionando, que no está manejando la amenaza y que no la está descartando y que como los iraníes se pongan a ello, pues de 6 a 8 meses tienen una bomba. Claro, que si lo dice con tal contundencia alguien tan cercano a este tema, pues como digo, asusta un poco. Y dice que ni siquiera las sanciones de la administración Trump van a servir para mucho, porque 6 o 8 meses, pues tampoco es un tiempo tan largo en el cual pues los líderes, los ayatolás, pueden soportar la presión popular, las quejas, etcétera, por las sanciones americanas y presentarse dentro de, digamos, a principios de 2020 con una evidencia que ya no tiene vuelta atrás, que se haya convertido en una potencia nuclear y que sea una amenaza no solo para Israel, como siempre sostenemos, sino principalmente para los países de la zona, para los países árabes con los cuales Irán tiene un conflicto armado en varios frentes. Uno de ellos, el más llamativo y más cercano, es el de los hutíes en Yemen, que disparan contra las fuerzas de Arabia Saudita, las milicias y los grupos terroristas que tienen en la zona a los que abastecen de armas, como son Hezbollah y Hamás, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo terrorista islámico Hamás publicó un vídeo en el que muestra cómo presuntamente logró superar a las baterías de defensa antimisiles Cúpula de Hierro durante la última escalada de combates en el mes de mayo en Gaza. En la confrontación de 2 días, 3 civiles israelíes fueron asesinados por los casi 700 cohetes lanzados por los palestinos y otro por un misil antitanque disparado contra un automóvil israelí que se desplazaba por una ruta cercana a la franja. Usamos la táctica de lanzamientos masivos hacia un solo blanco para vencer a la Cúpula de Hierro, aseguró Hamás, y tenemos más sorpresas en la manga, advirtió la organización que promete abiertamente destruir a Israel. El último martes, Israel autorizó ampliar la zona de pesca frente a la costa de Gaza, a pesar de que los grupos terroristas que controlan el enclave costero continúan lanzando desde allí globos incendiarios contra el territorio israelí.
Sí, la verdad que esta noticia también genera un poco de miedo. Y lo digo porque yo ya había oído, o leído, mejor dicho, después de estos incidentes, esta confrontación en el mes pasado en torno a la Franja de Gaza, esto que fueron 3 días de lanzamiento de misiles, ya había oído algunas voces diciendo de que el cúpula de hierro no estaba funcionando como se esperaba. Pero claro, los números tampoco eran tan destacables. Es decir, si de 700 y pico de misiles pues se provocan 3 muertos y no por impacto directo, sino por justamente que estaban en una casa o que estaban en una zona poco protegida, pues tampoco era muy alarmante, pero parece que según los analistas, no sé hasta qué punto esto que ellos cuentan es una estrategia que funciona, pero sí que han logrado una efectividad que no habían tenido en ataques anteriores. El tema es si el cúpula de hierro está preparado para detener o enfrentarse a lanzamientos masivos sobre un mismo punto. Ese es el tema, porque el cúpula de hierro, según tengo entendido, pues detecta los lanzamientos y averigua las trayectorias a través de un sistema de satélites y trazando la aproximación y sabiendo si va a caer en terreno deshabitado o en terreno habitado, activa el lanzamiento de los misiles. Ahora, cuando ya se lanzan muchos misiles, supongamos una andanada de 30 misiles contra el mismo punto, me imagino que el sistema cúpula del hierro se ve desbordado y no funciona perfectamente. Yo creo que es el mismo mecanismo o la misma estrategia que está para los sistemas para desviar los misiles contra los aviones, que lanzan multitud de señuelos que hacen, provocan, digamos, estallidos térmicos, fuentes de calor distintas que vuelven loco al sistema de guiado del misil, que va persiguiendo la cola del avión justamente porque produce calor. Esto puede ser de que sea una forma de aplicarlo bastante similar, pero como esto ahora lo han descubierto los de Hamás, seguramente es algo que ya habrán descubierto los israelíes, y si no lo descubrieron antes, lo descubrieron el mes pasado y deben estar fabricando, creando o diseñando o desarrollando una técnica alternativa para que el sistema cúpula de hierro sea capaz de lidiar con este tipo de estrategias o tácticas de ataque a través de, digamos, el disparo simultáneo de muchísimos cohetes que, al parecer, por las declaraciones de Hamás de las que hablamos ayer, pues no les faltan en sus arsenales. Una compañía israelí de inteligencia que analiza imágenes satelitales determinó que el blanco del ataque aéreo contra la base militar siria T4 el 2 de junio pasado, atribuido a Israel, sería una instalación de drones iraníes. Al parecer se trató de un bombardeo quirúrgico que destruyó unos pocos elementos vinculados con el programa de aviones no tripulados de Irán en Siria, pero de gran importancia. La empresa de inteligencia destaca que varios aviones de carga aterrizaron en la base desde Irán antes del ataque, lo que indica que esas aeronaves descargaron el equipo que fue bombardeado. Se estima que el blanco del ataque sería un elemento avanzado del sistema de armas. Sí, hablamos de esto la semana pasada, que fue el 2 de junio, creo que fue pues el sábado, el domingo, este fin de semana. Escuchamos este tipo de historias de un ataque supuesto, porque era sin confirmar, de la aviación israelí contra una base militar siria llamada T4, en la que creo que incluso había muerto algún soldado sirio. Pero lanzamos la hipótesis de que seguramente esto tenía que ver algo
que ver con Irán más que con el ejército sirio, porque el ejército sirio en este momento no constituye por sí mismo una amenaza contra Israel, pero sí que Israel ha dejado muy claro incluso a los rusos que dominan el espacio aéreo de que no va a admitir ninguna presencia militar iraní en cercanía de su frontera. Pero no solamente que esa presencia física de soldados, sino en este caso transferencia de armas sofisticadas para atacar desde el sur de Siria a Israel, aunque no aparezcan allí en persona los oficiales de la Guardia Republicana o de las milicias chiitas. Esto es lo que al parecer ha sucedido, que en esta base se sabe que el día anterior había desembarcado un avión de carga iraní en Damasco y que desde allí parece que había partido un convoy con unos elementos, unos artículos que eran indispensables para la fabricación de drones, de aviones no tripulados, pero no de estos para sacar fotos, evidentemente, sino para bombardear en el norte de Israel. Y poseían un avanzado sistema de armas y ese fue el blanco. Más que, digamos, el fuselaje o la carrocería de estos aviones, eso no importa, sino que lo que es determinante es la electrónica que llevan a bordo y que les permite no solamente guiar al avión, sino guiar a las bombas que desde él se lanzan. El ex primer ministro Ehud Barak se ha propuesto competir por la dirección del Partido Laborista en las primarias que ha convocado el laborismo para el 2 de julio, después del peor resultado electoral de su historia el 9 de abril pasado, apenas 6 escaños con su actual presidente Avi Gabay. En 1999, Barak derrotó en las urnas al frente del laborismo al entonces primer ministro Benjamin Netanyahu, si bien en 2001 se desmoronó la coalición que lo apoyaba y se convocaron elecciones anticipadas en las que triunfó Ariel Sharon. Regresó a la conducción del Partido Laborista en 2007, actuando como ministro de Defensa en la coalición liderada por Ehud Olmert e incluso después, hasta 2013, bajo el gobierno de Netanyahu. Se encontraba retirado de la política, aunque ha sido uno de los críticos más duros de Netanyahu, al que llegó a comparar con el dictador comunista rumano Ceausescu. Hace pocos días, los jóvenes parlamentarios Stav Safir e Itzik Shmuli también anunciaron su intención de presentarse a las primarias del Partido Laborista. Sí, todos hemos comentado en estas últimas elecciones del 9 de abril la debacle total del Partido Laborista, que fíjate que era el partido que gobernó Israel desde el año 48 hasta el año 77, es decir, casi 30 años, siempre ha estado un partido mayoritario y en estas últimas elecciones solamente ha logrado 6 escaños, que es el 5% de los asientos de la Knesset, es algo increíble. E incluso también era bastante increíble que el que estaba al frente del Partido Laborista, Avi Gabay, no era un político de esa formación, con lo cual agravaba la hecatombe, digamos, de la izquierda israelí, por lo menos del laborismo. Ahora se trata de reconstruirlo de cara a las nuevas elecciones del 17 de septiembre. Por un lado surgieron las voces de los más jóvenes. Stav Shafir es una de estas voces más jóvenes dentro del Parlamento, es una parlamentaria muy activa y que viene de las protestas de hace unos años que salieron a la calle, algo similar al 15M de España, pero que sucedió en Tel Aviv con el precio de las viviendas y que se instalaron en Sderot Rothschild, en la calle una de las calles más céntricas de la ciudad, para protestar durante varios meses sobre el coste de la vida, etcétera, etcétera. Ella era uno de las que salió, pero claro, no es un nombre que vaya a arrastrar multitudes. Sin embargo, Ehud Barak es una persona que en su momento no solamente llegó a ser primer ministro, antes había sido
el soldado, y sigue siéndolo, creo, el soldado más condecorado de la historia del ejército israelí. Por supuesto, fue general y comandante en jefe de las fuerzas militares de Israel, pero cuando fue presidente también logró puso en marcha un plan de paz que también, evidentemente, no llegó a firmarse, pero que mucha gente lo vio como una oportunidad para solucionar los problemas con los palestinos, pero desgraciadamente hubo un problema en la coalición y solamente estuvo 2 años como primer ministro y bueno, se vino abajo la coalición, montaron un nuevo gobierno y también hay que decir que en esa época es cuando estalla la segunda intifada, que es uno de los periodos más tristes y oscuros de la vida en Israel por la abundancia de ataques terroristas en los autobuses, en las fiestas, en las pizzerías, en cualquier sitio, ¿no? Luego regresó al Partido Laborista y estuvo como ministro de Defensa otra vez con Ehud Olmert, que fue otra persona que trató de impulsar el proceso de paz, e incluso se quedó bajo el gobierno de Netanyahu, a pesar de que el Partido Laborista se retiró de este gobierno. Él fundó como un nuevo partido y se quedó, pero desde entonces tiene muy claro quién es Netanyahu y ha sido muy crítico con él. Yo creo que Ehud Barak es una figura que si logra ponerse al frente del Partido Laborista, no solamente puede hacerlo remontar, sino que puede lograr algo todavía más ambicioso, que es devolver el laborismo al plano de la notoriedad en una especie de coalición con la gente de Cajol Labán, que son también muchos de ellos comandantes en jefe del ejército. Ehud Barak, aunque está en el laborismo, no es un comunista ni es un socialista extremista, no tiene nada que ver con los planteamientos que en Occidente se conocen como la izquierda. El laborismo israelí no se olvida de sus compromisos con la seguridad del país. Así que es posible, yo no sé si poner muchas esperanzas en ello, pero es posible que justamente sea la figura que logre rebatir a Netanyahu, a quitar a Netanyahu de la dirigencia del gobierno de Israel en este proceso que se prolonga hasta septiembre. Y hacerlo no solamente desde el propio Partido Laborista, sino que una vez que se ponga al frente, trazar una coalición con estos partidos de centro-derecha en algún caso, pero que tienen algo en común, que es la defensa de la seguridad de Israel y una alternativa a Netanyahu y además a los partidos de extrema derecha que Netanyahu ha propiciado, por ejemplo, con la regulación, entre comillas, de partidos descartados incluso por la ley, con otras siglas que antes eran Kaj, del rabino Kahana, que fue asesinado en Estados Unidos, y que ahora fueron legitimados en esta coalición de derechas unida a Netanyahu. También se abriría la puerta en ese caso, aunque ya estoy yendo mucho en el plano teórico, a que se pudiera formar un gobierno que no dependiese de los ultraortodoxos. Y esto permitiría poner en valor, como se dice, aunque sería más que nada cumplir con una ley que ya existe, del reclutamiento obligatorio para todos los ciudadanos judíos de Israel por igual, incluidos a los ultraortodoxos, de los cuales alguna parte siempre van a estar exentos porque son figuras destacadas en sus estudios o lo que sea, pero que todos los que no quieran hacer el ejército y sean religiosos, pues tienen permiso para hacerlo. Hasta aquí esta primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Comenzamos la agenda cultural, empezamos hablando de un simposio, Raquel. Sí, hola Alex, hola a todos. Empezamos hablando de un simposio que reúne a muchos buenos amigos y colaboradores de Radio Sefarad, por ejemplo, Ana Bejarano, que grababa in extremis su programa de esta semana para, ya preparando la maleta, marcharse a Lucena, porque allí se celebra este 17º simposio de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Este simposio lo organiza este colectivo nacional junto con la Asociación Lucena Bet Alfasi y el propio Ayuntamiento de Lucena. El simposio contará con 14 ponencias durante las jornadas de este jueves y viernes que abordarán distintas cuestiones relacionadas con la vida de los judíos sefardíes, la lengua hebrea, la influencia judía en la literatura española, la literatura hebrea medieval y contemporánea o la literatura bíblica, entre otros temas. Para el público en general está pensada una conferencia especial de carácter más divulgativo bajo el título de Expulsión y Retorno a Sefarad, que estará a cargo de Ignacio Ruiz González, director de la Cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos. Previamente, el miércoles, a las 19:30 horas, habrá tenido lugar la inauguración a cargo de Mariano Gómez Aranda, presidente de esta asociación, Francisco Carrasco Guijarro, estaba mezclando los dos apellidos, perdonen, presidente de la Asociación Lucena Bet Alfasi, y Manuel Lara Cantizani, concejal de Turismo, Cultura y Deportes, también buen amigo de Radio Sefarad, que estará seguida esta inauguración de una visita guiada por la ruta Perla de Sefarad. El simposio está dirigido fundamentalmente a especialistas en esta materia, profesores y estudiantes de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, la de Granada, Salamanca y Barcelona, así como investigadores del CSIC. Y también participarán profesores de la Universidad de Calgary, en Canadá, y de la Universidad de Bar-Ilan, en Israel. Bueno, pues muy interesante esta conferencia que tiene lugar, como nos decías, en Lucena. Es lo que abre esta agenda cultural de hoy en Radio Sefarad, para ahora hablarnos de uno de los otros temas de esta agenda. Uno muy interesante, no se pierdan esta convocatoria, por favor, merece la pena. Se estrena en la Cinemateca de Matadero, en Madrid, la película, el documental Tu boca en los cielos, por favor, que hemos hablado tanto aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues ahora, queridos oyentes, tienen la oportunidad de verlo al completo. En esta presentación ya se estrenó este día 5 y el 6 de junio, bueno, pues tenemos la oportunidad de volver a verlo. Ya saben que Tu boca en los cielos narra a través de la voz y las vivencias de Rachel Muyal, esa sefardí que escribe una carta a los Reyes Católicos y acude a entregarla a su sepulcro. Bueno, pues se narra la vida, la historia de los sefardíes emigrados al Magreb tras su expulsión de España en 1492. El documental está escrito y dirigido por Miguel Ángel Nieto, con el que tuvimos la oportunidad de hablar. Cuenta con la coproducción de Televisión Española y Diagrama Producciones. Es una interesantísima historia, una oportunidad única de recorrer esas geografías de los sefardíes y se estrena. Pueden verla el jueves 6 de junio a las 6 de la tarde. Hay un breve coloquio con el director, también después de la proyección, y el primer día se completó con la actuación de Paco Díez, reconocido especialista de canciones sefardíes, y este segundo día, este día 6, contará con la compañía Cuentos y Cantos, que narrará y pondrá música a las historias saladas que escribió en Jerusalén Matilda Cohen Sarano. Tu boca en los cielos es una expresión en jaquetía, la lengua creada por los sefardíes huidos al Magreb, y bueno, es una manera, una excusa que tiene Nieto de contarnos esa historia, esa voz y memoria de los casi 10.000 judíos sefardíes que cruzaron el estrecho de Gibraltar para instalarse en los países del Magreb. Bueno, pues una historia que se proyectará, como nos decía Raquel, en esa sala de Matadero, que además es un lugar en la Cinemateca, que es maravilloso. Estupendo. O sea que una buena forma de conocer esa historia documental de los judíos que tuvieron que emigrar al Magreb. Cerramos estas noticias de hoy con la última parte de la agenda. No con cine, pero sí con imágenes, con fotografías, porque les hablamos de historias e imágenes del Bucarest judío. Es una conferencia y una exposición virtual que pretende recuperar
la historia, en gran medida olvidada, del Bucarest sefardí, cuyo patrimonio físico se encuentra en vías de desaparición, al igual que la comunidad que lo creó. Hay un libro homónimo firmado por Felicia Waldman, quien impartirá esta conferencia organizada con la colaboración del Instituto Rumano de Cultura. Será una conferencia en inglés el próximo miércoles 12 de junio a las 6 de la tarde en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Muy bien, pues así terminamos estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volveremos mañana con todos ustedes con más noticias, con más temas culturales también en la página web www.radiosefarad.com.